El objetivo de la actual práctica es el de comprobar que tanto la teoría como la práctica coincide, pues se realizaron dos circuitos en los que tenía que haber un cierto ángulo de desfase, el cual se comprobará con los cálculos hechos. En esta práctica utilizamos el amplificador LM324 en un circuito RC, que nos da la ganancia unitaria, por lo cual el condensador nos proporciona una vía de realimentación. A bajas frecuencias, donde los condensadores aparecen como circuitos abiertos, la señal es la salida, y por lo tanto, cuando son altas frecuencias, los condensadores aparecen como cortocircuito, por lo cual la señal se deriva más en la entrada del amplificador. Por lo cual, usamos una fuente de alimentación simétrica con baterías de menos 9 volts más 9 volts, como en la práctica anterior. Para el circuito 1 se conectó un amplificador LM324A en su configuración de integrador. Para esto también se agregaron algunas resistencias en algunos nodos para variar la ganancia. Ahora bien, para su análisis, primero se convirtieron los elementos en sus fasores, es decir, en impedancias. Esto para obtener un mejor análisis. Después de esto, se realizó un análisis de nodos para obtener las diferentes ecuaciones. De estas ecuaciones se fueron despejando una a una para obtener el voltaje de salida, que es nuestro resultado principal. Para después hacer operaciones con números complejos y simplemente sustituir. Para el circuito número 2, se ocupó el mismo amplificador operacional, en esta ocasión con la configuración de derivador. También se agregaron algunas resistencias y capacitores en diferentes nodos para variar la ganancia. Para el análisis de este, también se ocuparon el método de fasores, para evitar tener algunas ecuaciones que no se puedan resolver en este momento. Para esto, se realizó el análisis de nodos para así obtener nuestro voltaje de salida, que es lo más importante, que está dado por esta ecuación, para después solo sustituirla y resolver la ecuación en números complejos. La estructura del circuito número 1 es un amplificador operacional integrador. Según los arreglos es la ganancia, y ingresamos una señal senoidal a este circuito y podemos verificar en la salida que efectivamente realiza la integración de menos coseno y se puede mostrar el desfase que hay. Para el circuito número 2 se aplicó una señal senoidal a través de este arreglo de un amplificador operacional derivador. Dependiendo del arreglo de las resistencias tiene una ganancia diferente. Lo que podemos ver en el osciloscopio de la simulación es que efectivamente hay un desfase entre la señal de entrada y la señal de salida. En esta parte se puede observar el circuito diferenciador, donde las ondas se pueden ver parecidas al de la simulación. En esta otra parte se puede observar el circuito integrador, donde las ondas se pueden ver que tienen un desfase. Para poder concluir con esta actividad, a manera de conclusión queremos defender el por qué nosotros creemos que merecemos una calificación de 10. Esto es debido a que hicimos investigaciones previas para saber el por qué ocupamos fórmulas como el de los fasores. Pues aunque sabíamos que podía haber otros métodos como el de integrador de este diferenciador, descubrimos que este iba a ser un método muy extenso, por lo que vamos a tardar más tiempo en poder descifrarlo con este método que con los fasores, por lo que decidimos utilizar el método que se nos indicó. Además de que también hicimos investigaciones para saber el por qué ocupamos los componentes, pues no únicamente nos dirigimos a usar los componentes que se nos indicó por utilizarlos, también hicimos una investigación para saber el por qué. Pues podríamos llegar a confundirnos y al pensar que es un LM324 utilizar únicamente resistencia, así no. Y nosotros hicimos una investigación para saber el por qué debíamos hacerlo. Además de que realizamos una simulación para poder saber si nuestros estados eran correctos, sino únicamente restringidos a que si nuestros cálculos y nuestro práctico coincidían, ya está bien hecho. No, también realizamos la simulación para poder saber si íbamos por buen camino al momento de estar desarrollando las prácticas. Y cosa que así fue, pues pudimos observar que el desfasamiento que había entre ambas ondas era el esperado o cercano a él, pues la práctica real no siempre va a dar un resultado parecido tanto ni a cálculos ni a simulación. Puede dar parecido, sin embargo no va a ser exacto, lo cual pudimos observarlo que fue muy cercano. Estos son los motivos por los que nosotros creemos que merecemos la calificación de 10. Pues nuestra práctica fue la esperada, lo hicimos bien como se debía y lo hicimos de diferentes formas para poder comprobar que nuestro lado era el correcto. Por lo que nosotros creemos que merecemos una calificación de 10.